Hola a todos, un saludo con los buenos días. Bienvenidos a un evento más que la Corporación Penalco Solidario celebra de su agenda de formación de formadores, de formadores en el día de hoy. Bienvenidos, hoy tenemos el tema negocios sostenibles para las organizaciones con un invitado muy especial. Yo soy Diana Tejada, la directora de formación, y les damos la bienvenida a este importante tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Hago la presentación de Eduardo Villegas Flores. Él es ecólogo con máster en calidad ambiental y especialista en gestión de recursos internacionales, Fundraising. Hoy es parte del equipo de responsabilidad social empresarial de la Universidad Externado de Colombia y consultor independiente con más de 15 años de experiencia profesional en temas de sostenibilidad y medio ambiente. Bienvenidos todos, Eduardo. Bienvenido a este espacio. Esta es tu casa ya hemos trabajado en varias ocasiones, entonces es un gusto tenerte de nuevo por acá y que nos compartas todo tu trabajo y tu conocimiento con nuestros asistentes, que son nuestras empresas muy apreciadas, que cuentan con nuestros servicios, los servicios que ofrecemos en la corporación y otras interesadas en estos temas de sostenibilidad. Bienvenidos a todos. Eduardo, un abrazo. Hola Diana, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muy orgulloso de estar aquí y, como lo dices, de empezar a ser parte día a día de este grandioso equipo. Buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya de pronto algunos me vieron el año pasado, ¿verdad? Otros me están viendo por primera vez y me gustaría, si tienen la oportunidad, de que prendan las cámaras, pues para saber cómo a quién le estoy hablando, porque en la universidad durante la pandemia le hablábamos mucho a fantasmas. Entonces, si me prenden, excelente, muchas gracias, Qué bien, Carmen, qué bien, Adriana, bienvenidos. Ricardo, Ajá. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, como les decía, Diana, hoy vamos a hablar un poquito del tema de negocios sostenibles para las organizaciones, ¿verdad? Y partimos de la definición de negocios. Pues Qué todos bien. ustedes saben que es un negocio, ¿verdad? Un negocio es una transacción donde dos partes ganan. ¿Y por qué las dos partes ganan? Porque estamos generando esos intercambios, sea económicos, sea de productos, sea de servicios, sea de relaciones, para cumplir un objetivo común. ¿Por qué no me pasa esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Como también le hablábamos a fantasmas, también el tema de la tecnología no es que nos haya ayudado mucho y no supimos nunca adaptarnos a la tecnología. Dame 2 segundos a ver qué pasó con esto. Tal cosa, vamos a ver si aquí aparece. ¿Cuál es la que estoy presentando? Esta. Sí, porque ahorita en Listo. las pruebas pasaba muy bien. Las pruebas, suele suceder. Suele Las suceder. pruebas pasan perfecto y ya cuando necesita uno que funcione, entonces vamos a volverles aquí a compartir. Sin embargo, entonces hay como varias, ¿cómo se llama? Varias definiciones que se ajustan a lo que estamos trabajando. Entonces, la primera, ¿verdad? Estamos hablando de negocios sostenibles relacionados con el tema ambiente y con las organizaciones. Entonces, ¿el medio ambiente qué es? Eduardo, qué pena. ¿Lo puedes colocar en modo presentación para que se vea Listo. mejor? Gracias. Ahí debería ya estar viéndose en modo presentación. Entonces, el Ahí medio sí. ambiente, ¿verdad? Es como ese conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, ecosistémicos, ecológicos, e incluso nosotros hacemos parte de ese medio ambiente, ¿verdad? Y esas relaciones que generamos para nuestro desarrollo. ¿Y qué significa nuestro desarrollo? El desarrollo de nuestros negocios, ¿verdad? Pero también el desarrollo nuestro como personas, como parte de un todo. Últimamente ustedes se han escuchado mucho hablar del tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esos objetivos de desarrollo sostenible tienen unas bases. ¿Y cuál es la base? El ambiente. Los objetivos que están relacionados con el tema del medio ambiente. Conservación de ecosistemas, conservación de agua, conservación de especies, el tema de los residuos, el tema del consumo, ¿verdad? Y cómo relacionamos eso con lo que hacemos nosotros como empresas. ¿Y qué hacemos nosotros como empresas? Generar transacciones, ya lo habíamos dicho. Pero esas transacciones, ¿cómo se generaban anteriormente?
se le daba mucho soporte, ¿verdad? Y más beneficios a nuestras juntas directivas, a nuestros grupos de interés más cercano, a nuestros directores, a uno o dos clientes en específico. Y eso es lo que podía hacer la empresa frente a los temas de apoyar a la sociedad. Pero ese concepto ha cambiado y nace el concepto de desarrollo sostenible. Y ese concepto de desarrollo sostenible, ¿a qué se asocia? A todo eso que hacíamos, ¿verdad? Sin dejarlo de lado, pero yéndonos más ¿a quién? A los otros grupos de interés. Ustedes saben que nosotros como clientes, somos clientes de muchas empresas, pero también tenemos clientes, somos los que validamos a esa empresa. ¿Qué pasa si no me validan mi empresa? Pues no voy a tener la capacidad de negociar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desde el ambiente, la responsabilidad social que hacía o el término que surge hace bastante tiempo, paso a desarrollo sostenible? Impacto en la triple línea de resultados que lo saben ustedes mejores que yo. ¿Cuál es ese impacto? Social, económico y ambiental. Pero hoy la teoría va mucho más allá. Y mucho más allá, ¿qué significa? Crear las condiciones y las características para que esas tres líneas, ¿verdad?, se fortalezcan y se desarrollen acciones a largo plazo. Y es cuando empezamos a hablar de los criterios ASG. ¿Los habían escuchado? Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Cómo a partir de esas tres líneas, con unos indicadores claros, ¿verdad?, con unas metodologías específicas, podemos, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer para saber que lo estamos haciendo? Si alguien me ayuda. ¿Cómo reporto yo? ¿A partir de qué? De unos indicadores, ¿verdad? Si yo tengo unos indicadores y esos indicadores me están diciendo cómo voy, puede que me digan va bien, va mal. Indicadores relacionados frente a este tema de los factores ambientales. ¿Y cómo hacemos para que nuestro negocio, ¿verdad?, que el core del negocio es generar recursos y todos tenemos claridad en eso, para eso es que tenemos empresa, para eso es que hacemos esas transacciones, sea sostenible con el medio ambiente y sea y genere impactos a futuro? Pues a partir de verlo como un negocio sostenible. ¿Y qué es un negocio sostenible? Muy rápidamente, pues son esas transacciones de bienes y servicios que me generen impactos en esto que veíamos aquí arriba, ¿verdad? En los factores ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Y cómo hago yo para medir que mi negocio es sostenible o en qué me guío? ¿Alguien tiene alguna idea? En los indicadores, ya lo dijimos, pero esos indicadores, ¿de dónde vienen? De la teoría, ya lo dijimos. ¿De qué iniciativas o estrategias internacionales? Ya les mencionaba por ahí una que salió hace poquito, que es el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se implementan en el 2015. Y ese Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿qué me da? Me da unas variables, unos indicadores, unas metas. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? 159 metas y más de 230 indicadores. Y esa es como una de las bases que puedo desde mi empresa empezar a monitorear, medir, evaluar para saber que estoy siendo sostenible en mi negocio y estoy generando ese impacto. Y aquí podemos ver algunas de las metodologías internacionales y esos estándares globales de los que hacíamos referencia, ¿verdad? Entonces está el GRI. ¿Qué es el GRI? El GRI es una iniciativa internacional que se llama el Global Report Initiative, que es donde empresas muy grandes, ¿verdad?, empiezan a reportar cómo están trabajando en esa metodología específica para mirar temas importantes para el desarrollo. ¿Temas como cuáles? ¿Qué se les ocurre? Además del económico, temas ambientales y temas sociales. Y cuando hablo de temas sociales, ¿qué podría incluir? Tema de trabajo infantil, ¿verdad? Tema de distribución de beneficios, ¿verdad? Tema de trabajo con comunidades en empresas o compañías que trabajen cerca a las comunidades, sobre todo comunidades que hoy tienen mucho reconocimiento, como cuáles: comunidades indígenas, ¿verdad?, comunidades afro, comunidades rom. Entonces, esa metodología, esos estándares llevan a la empresa a que empiece a mirar cómo está trabajando en muchas cosas, no únicamente el tema económico. También está la ISO, que es una certificación voluntaria. ¿Qué me dice esa ISO?
Pues la ISO me dice muchas cosas, porque a ISO hoy se están creando ISO para cualquier cantidad de temas, incluso para el tema de basura cero. Y el ISO es una certificación voluntaria internacional que coge ciertos criterios específicos. Entonces me imagino que ustedes deben conocer la ISO 9000, que es la de calidad. Me imagino que deben conocer la ISO 14000, que es la ambiental. Me imagino que deben conocer la ISO o OSHA 18000, que es la compilación del ambiente, de la seguridad y del tema de calidad. Pero surgen otras. Está la ISO 51000, que es para qué? Para temas de sostenibilidad. Y así se van generando esos estándares para que las empresas vayan articulando sus acciones. ¿Y para qué más? ¿Qué pasa si yo cojo dos empresas y las comparo frente a un certificado o frente a una metodología de estas? Pues voy a saber cómo están esas dos empresas del mismo nivel, del mismo grupo, de la misma, de pronto, producto, y voy a tener un medio de comparación. Y así hay muchos. Están las iniciativas o las propuestas del Foro Mundial Económico, ¿verdad? Está el tema de desarrollo sostenible, están otras iniciativas o otras metodologías que generan los bancos de segundo nivel, los bancos de desarrollo, articulaciones incluso entre gobiernos que ponen a la gente y a las empresas a pensar en cómo lo estoy haciendo y cómo debería ser. Y les decía al principio que todo se basa en el planeta. Si no hay planeta, esto lo deben haber escuchado, ¿qué pasa? No hay personas. Si no hay personas, ¿qué pasa? No hay prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Los negocios. Si no hay negocios, si no hay prosperidad, ¿qué pasa? No hay qué, que lo hemos mencionado muchísimo en nuestro país. No hay paz. ¿Por qué? Porque uno de los indicadores para que haya paz es que el país, los territorios, las personas tengan mayor equidad. Y si no hay paz, pues ¿qué va a pasar? No tenemos alianzas sostenibles, no tenemos partnerships. Son las 5 P's de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para que haya planeta, ¿qué necesitamos? Necesitamos cuidar el planeta. Y hay estudios, ¿verdad? Sobre todo este estudio que lo deben haber ustedes visto, de Estocolmo, donde me dice que como especie estamos sobrepasando unos límites. Y unos límites estratégicos y fundamentales. ¿Para qué? Para que el planeta mantenga sus condiciones. Porque nuevamente, sin planeta no hay nada de lo demás. La especie humana tiende a desaparecer. Sigue el planeta. Pero sin personas no hacemos nada. ¿Y cuáles límites ya sobrepasamos? El tema de la integridad de la biosfera. ¿Qué es eso? En pocas palabras, el tema de la biodiversidad. ¿Qué pasa cuando especies claves del ecosistema desaparecen? Se pierde el clímax del ecosistema. Y si soy una empresa, por ejemplo, maderera, ¿qué pasa cuando no tengo esas especies? Pues no voy a tener la capacidad de sembrar las especies maderables que voy a utilizar en mi ejercicio económico, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de todo lo que le estamos poniendo a la tierra? Todo el tema de los abonos. ¿Qué pasa con los grandes monocultivos? ¿Qué pasa con los residuos? Me están generando una cantidad de elementos que no tenía la tierra o que tiene la tierra de manera natural que hace que sea inestable. Para nadie es un secreto el tema del cambio climático, de la crisis climática. Y ya la vamos a ver. La crisis climática no afecta únicamente a empresas grandes. La crisis climática nos afecta a todos los que estamos aquí sentados, a todos los que hacemos parte de organizaciones. ¿Y por qué la crisis climática nos afecta a todos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, pues porque son características que el planeta no tenía, que no estamos acostumbrados y que nos llevan, ¿verdad?, a cambiar nuestros modelos de negocio. ¿Y por qué se da esa crisis climática? Y lo pueden ver aquí. Por el crecimiento que ha tenido la población en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa en 1950? Éramos más o menos 2.000 millones de personas, ¿verdad? Y así va creciendo y va creciendo y va creciendo esa línea de crecimiento exponencial hasta que me dice, vea, en el 2025, que ya estamos cerca, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner. Vamos a ver si le puedo dar a esto, ¿cómo se llama? Buscarle el, aquí está. 2025, aquí está, a mí me gusta rayar esto, ¿verdad? Vamos a hacer más o menos 8 billones de personas en el mundo.
8.000 millones. ¿Para qué? Para esos recursos que tenemos, ¿cómo los vamos a explotar? De manera sostenible, que es lo que no ha venido pasando. Y como no ha venido pasando esa explotación de manera sostenible, ¿verdad? Aparece lo que les digo, el calentamiento global, la crisis climática. ¿Y esa crisis climática a qué lleva? A una pérdida de las condiciones naturales. Aquí se pueden dar cuenta cómo va cambiando, ¿verdad? El deshielo de los casquetes polares, y hoy hay casquetes más grandes que Colombia flotando en el mar. ¿Y qué pasa cuando esos casquetes empiezan a flotar en el mar? Se empiezan a generar esas condiciones atípicas en zonas costeras que son vulnerables al cambio climático. Y aquí entonces tenemos algunos ejemplos. ¿Sí están viendo la pantalla o están viendo el recuadro? ¿Se puede ver todo? Entonces, inundaciones, ¿verdad? Incendios forestales, lluvias. Cada día las lluvias son más fuertes y se demoran más. Lo mismo que las sequías, ¿verdad? Cada día las sequías son más fuertes y se demoran más. Tengan mucho cuidado con este dato que les voy a mostrar aquí. ¿Sí está? ¿Sí? Este dato que dice que el 1% de la población mundial es la responsable de una cuarta parte de las emisiones mundiales. Y ya les voy a decir por qué tengan cuidado con ese dato, ¿verdad? Más ejemplos. Hace poco se dieron cuenta que pasó el huracán Ian en Estados Unidos, el Iota, ¿verdad? ¿Qué acciones están tomando las entidades, los organismos internacionales, los organismos multilaterales para trabajar en el tema de la recuperación, de los impactos de la crisis climática? Hay algunas iniciativas de Naciones Unidas, las reuniones de las partes sobre cambio climático, se generan estrategias internacionales, pero no es lo mismo generar una estrategia para un país como Estados Unidos que para un país como Colombia, ¿verdad? Más ejemplos de lo que pasa. El clima desplazó a 7 millones de personas en Colombia. Lo que les decía, icebergs que se desprenden tan grandes como Bogotá. Las altas temperaturas no únicamente en Italia, sino en varias partes del mundo. Y ya ejemplos más locales de lo que está pasando en nuestro país. Y a partir de eso surgen unas tendencias. Para que nosotros podamos hacer negocios sostenibles, ¿qué tenemos que hacer? Ya se los había mencionado. Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que conservar nuestras materias primas, tenemos que renovar esas materias primas. Y aquí, por ejemplo, para las empresas de pronto que trabajan con temas del bosque, con temas de maderas, con temas de infraestructura, hay un dato importante. Se han perdido en promedio 9.5% del área del bosque en Sudamérica, sobre todo en la Amazonía, ¿verdad? Ustedes saben que la Amazonía no es únicamente colombiana, sino la Amazonía está en 9 países de América Latina, y que la Amazonía en algunos de los casos es la que incide en alto porcentaje en las dinámicas de lluvia de países como España o países africanos, ¿verdad? ¿Qué otro dato podemos de importancia mencionar aquí? Todos son importantes, pero como para que tengamos otro en la cabeza, es que las áreas de coral, ustedes saben que las áreas de coral, ¿qué pasa en las áreas de coral? Son las guarderías, ¿verdad? Para los océanos. ¿Y a qué me refiero cuando digo que son las guarderías para los océanos? Que en esas áreas de coral, pues, se reproducen, ¿verdad? Viven en sus etapas tempranas la mayor cantidad de especies que luego van a servir para consumo humano. Entonces, al año 1970, las áreas de coral a nivel mundial se habían reducido en un 50%. Y digamos que pasa del 70 hacia acá, pues siguen en esa reducción. Y para que tengamos idea de qué pasa en Colombia, las Islas del Rosario, que es donde existe nuestra mayor cantidad de corales, ¿verdad? Se ha hecho una investigación por parte de la Universidad Javeriana donde nos dicen que los corales han desaparecido en más de un 70%. Se generan acciones de trabajo colectivo para tratar de recuperar esos espacios. ¿Y todo eso qué me dice?
¿O qué me da a entender? Y no a mí, sino a la teoría, a las investigaciones, a los pensadores. Que el modelo lineal, como lo tenemos, ¿verdad? Que es una economía lineal de producir, de consumir y de generar residuo, puede que haya sido exitoso. No estoy diciendo que no. ¿Hoy es exitoso? Es nuestra gran pregunta. ¿Aló, no se escucha? Me escribe Tania Becerra que no escuchan. ¿Ustedes sí escuchan? No, Eduardo, yo te escucho, no sé si los demás asistentes, que sí. El resto de los Entonces, de pronto, colegas. tal Se vez escucha perfecto. sí, Sí, sí se escucha. tal vez ella tiene un Ah, problema. bueno, yo dije, perdí todo mi discurso. No, 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 no. todo está muy bien. Entonces, como les decía, ese modelo de economía lineal puede que haya funcionado. No estamos diciendo que no, ¿verdad? Pero puede que existan otras maneras de hacer negocios, que existan otra manera de economía. Yo siempre les pregunto, ¿quién tiene más de un celular? ¿Quién tiene celulares guardados en la mesita de noche? No sé, alguien que me diga, tengo uno, tengo dos, no tengo. Si no tienen celulares, si no tienen celulares guardados en la mesita de noche, oh, qué bien, los felicito. ¿Y para qué va el ejemplo? En que me están produciendo un celular, ¿verdad? La compañía que sea, la casa que sea, estoy utilizando ese celular. ¿Qué pasa después de 2, 3 años de usar ese celular? Ah, que no me cargó completo. Ah, que el audífono no me sirve. Ah, que es que ya no tengo espacio para mis fotos. Que es que no tengo espacio para compartir la información. Y empieza a hacerse obsoleta esa tecnología. ¿Y qué pasa cuando es obsoleta? Ah, no, pues voy y lo entrego o lo dejo en la mesita de noche y compro otro celular. ¿Qué me está llevando eso? Al consumo, al consumo, al consumo. Entonces, aquí hay unos datos, recursos explotados que se utilizan para la producción, 21 billones de toneladas, energía usada para manufactura y extracción, el 70% de la energía que producimos y bienes que son dispuestos en el paisaje, 60%. ¿Qué son bienes que son dispuestos en el paisaje? Pues todos estos elementos, ¿verdad? Los asientos donde estamos, incluso las agendas y los cuadernos que utilizamos. Cuando al pocillo se me le rompe la orejita, lo dispongo no de la manera correcta, sino por lo general va a un relleno sanitario. ¿Y qué está haciendo ese relleno sanitario? Pues que colapsen ciertos territorios y que se me empiecen a generar unos impactos negativos cuando el relleno sanitario no es manejado correctamente. Vamos a ver. ¿Qué pasó con esto? Siguiente. Y pues eso nos trae unos efectos que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, cambio en usos del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero, disminución del recurso hídrico o contaminación de ese recurso, el tema de la pérdida de biodiversidad, el tema de unos impactos económicos, exposición a químicos en el ambiente, una depresión económica que la estamos viviendo hoy, no únicamente en Colombia, sino en la mayoría de los países del mundo, ¿verdad? Y me lleva a pensar diferentes modelos, como los temas que han venido ustedes escuchando últimamente, el tema de la economía circular, el tema de la economía azul o blue economy, ¿verdad? El tema de la economía naranja, el tema de reuso, de reutilizar, el tema de la economía basada en los bienes y en los servicios ecosistémicos, las soluciones basadas en la naturaleza. Y se acuerdan que les dije que tuvieran un dato por allá importante, que solo el 1 o el 2% de los países son los que más aportan al cambio climático y a los impactos. Pues aquí se dan cuenta ustedes. Hay varios institutos de investigación que me miden la huella ecológica o la huella de cómo estoy afectando el ambiente, y si afecto el ambiente, ¿qué afecto? Los recursos, y si afecto los recursos que estoy afectando, mi negocio. Entonces, si se dan cuenta, la China y Estados Unidos, no es un secreto, son los países que más aportan en esa huella y en ese calentamiento global y emiten esos gases que me están afectando. ¿Y dónde aparece Colombia? Por aquí, chiquitico. Créanme que aquí dice Colombia. No les estoy diciendo mentiras. Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad? Sí, yo sé que existen diferencias en territorios,
Yo sé que en Colombia somos más o menos 42 millones de habitantes y que Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes y que la China tiene muchísimo más, pero a lo que va esto es que diferentes países, ¿verdad?, tienen diferentes capacidades de impactar en ese planeta y de verse afectado por los impactos de otro planeta. Y ahí aparece nuevamente el día del sobregiro. ¿Y qué es el día del sobregiro? Estamos hablando de recursos que nos sirven ¿para qué? Para nuestro negocio sostenible. Pues el día del sobregiro es cuando cada uno de estos países que vemos acá, están la mayoría de los países del mundo, consumen sus recursos que tienen para un año común. Entonces, para Colombia, ¿verdad? En el año 2022, la estadística dice que vamos a consumirnos nuestros recursos que tuvimos disponibles para ese año en noviembre 8. Y cuando se hace un análisis global, dice que los recursos que teníamos para el 2022 nos los consumimos el 1 de agosto del 2022. ¿Y qué pasa con ese día? ¿Quién tiene una idea? Pues que ese día, cada día va siendo menor en el año, más cerca al inicio del año. Entonces, si se dan cuenta, en el 71, casi como a finales de diciembre fue que nos consumimos nuestro planeta, ¿verdad? Y en el 2022, lo que les acabo de decir, nos estamos consumiendo planeta y medio. Pero, ¿qué tiene de interesante esto? ¿Qué pasó en el 2020? ¿Se acuerdan? No pudimos volver a salir, no pudimos volver a vernos, la pandemia, muchísimas gracias, sí señora. Con la pandemia se redujo un poco al inicio, ¿verdad? Por el tema de los vuelos, por el tema de las reuniones, por el tema de que no podíamos salir. Ese día tuvimos recursos para más días en el año, pero ya ese modelo nuevamente cambió. Volvimos a salir, estamos haciendo más cosas de las que no hacíamos. El tema de la virtualidad funcionó en unas partes y en otras no. Luego empezamos a utilizar todo el tema del domicilio a la casa, pero no sabíamos manejar esos residuos. Entonces pedíamos 5 platos de sopa para nuestra familia y nos llegaban en 10 envases de icopor y además forrado en plástico y además en otra bolsa y además con alcohol y una última bolsa final para el tema de la pandemia, ¿verdad? Que nos lleva a generar más residuos. ¿Y por qué se da la pandemia o cuáles son las teorías de la pandemia? ¿No han escuchado una teoría que dice que se dio y que empezó en China porque se estaban perdiendo los bosques donde habitaban los murciélagos y se alimentaban los murciélagos? Y que como se estaban perdiendo esos bosques donde habitaban los murciélagos llegaron a zonas rurales, urbanas, y empezaron a convivir con nosotros. Y a partir de ahí es una de las teorías. Hay más, ¿verdad? ¿A qué va con eso? A que estamos perdiendo nuestros espacios naturales. Cada día vamos a tener más pandemias, cada día van a ser más frecuentes, y cómo vamos a trabajar en eso. Aquí muy rápidamente, el mismo mapa, la misma gráfica que veíamos, pero en mapa, para que se den cuenta. Rojos son los países que tienen un déficit ecológico y verdes son los países que tienen algunas reservas. Entonces, si se dan cuenta, no estamos tan mal, ¿verdad? No estamos tan bien como Brasil, a pesar que somos uno de los países más biodiversos en el mundo, el tercer país con mayor biodiversidad. ¿Qué significa eso? Número de especies que encontramos por área, por metro cuadrado, por kilómetro, como lo queramos ver. Brasil es el país más biodiverso, ¿verdad? Algunos países en África, pero también la forma en que estamos consumiendo eso. Y ahí ya para meternos en el tema de los negocios sostenibles, hay unos mandamientos relacionados con el tema de la sostenibilidad. Ya veíamos el concepto del tema de sostenibilidad y entonces a partir de ahí empiezan a surgir unas ideas de cómo la empresa tiene que actuar para, estoy mirando aquí el celular no por irrespeto, sino para ver el tiempo, listo, vamos todavía bien el tiempo, para que seamos sostenibles en el tiempo. ¿Y qué pasa cuando yo soy sostenible en el tiempo? ¿O qué pasa cuando estoy generando este tipo de acciones? Van a haber unas personas que me las van a aplaudir, está perfecto. ¿Por qué? Porque estoy mostrando el core de mi negocio. Pero ¿qué más? Voy a generar unos beneficios económicos a la empresa.
La sostenibilidad, aunque ustedes no me lo crean, la sostenibilidad genera valor. Y no únicamente reconocimiento, la sostenibilidad genera valor económico, se los aseguro. He hecho muchas investigaciones de que me dicen que ser sostenible paga. Y no porque me pongan un póster aquí grandísimo de soy el más sostenible, soy el que mejor lo hago, sino porque me genera valor económico. Entonces, empieza la empresa a repensarse temas de energía, tema de producir menos residuos, tema de utilizar esos residuos, cómo llegan las personas a la empresa, ¿verdad? Cómo utilizamos las impresoras, cómo cuidamos el agua, cómo evitamos el uso de bolsas plásticas. Y además de que la gente empieza a pensar en eso, se empiezan a generar incentivos en política pública relacionado con esos temas. ¿Y qué incentivos conocen ustedes, por ejemplo? ¿Se acuerdan que antes íbamos a cualquier almacén de cadena y nos daban una bolsa, otra bolsita, otra bolsota, 3 bolsitas y nos ponían otra bolsa encima? Bueno, si ustedes hoy van a estas grandes cadenas, les preguntan, ¿quieres llevar con bolsa o quieres llevar sin bolsa? No, denme 2 bolsas y le ponen 100 pesos más en su factura. ¿Por qué? Porque la política pública me dice, vamos a empezar a tributar frente a esos plásticos de un solo uso. Y entonces empieza la gente a cambiar su modelo. Ya no llegamos a el supermercado sin bolsas, sino sacamos nuestras bolsas reciclables que muchas veces o no las hacen o las tenemos o incluso nos las venden en el supermercado, pero ya no estamos utilizando tanto producto. Y para que seamos una empresa, ¿qué necesitamos? O sea, si yo soy una empresa, ¿qué me da la empresa? ¿Qué ideas se les aparecen por ahí? Yo necesito de la naturaleza, ¿qué? Necesito la energía, necesito los materiales, necesito agua y necesito recursos. Cuando tengo energía, materiales, agua, recursos, tengo mi producto. Y cuando tengo mi producto, ¿qué le devuelvo a la naturaleza? Yo no sé si ustedes estén viendo o no, pero es que yo estoy viendo las caras de todo, pues yo los estoy viendo, pero no sé si ustedes me vean en un cuadrito o les esté dañando la presentación. Bueno, entonces, ¿qué le No, devuelvo? no, la presentación se ve bien, no sé Ah, listo, los demás, yo la veo bien. listo, perfecto. Entonces, ¿qué le devuelvo yo a la naturaleza? Le devuelvo desechos, le devuelvo emisiones, le devuelvo daño al hábitat o ecosistémico, le devuelvo agua en unas condiciones, no sabemos en qué condiciones, en unas empresas sí sabemos, en otras no, le devuelvo contaminación y le devuelvo calor. ¿Y qué pasa cuando le estoy devolviendo todo esto a la naturaleza? Calor, emisiones, daño al hábitat, contaminación, desechos, pues estoy impactando ¿en qué? En el ambiente. Y si impacto en el ambiente, ¿en qué estoy impactando en últimas? En mi negocio. Y a partir de ahí, ¿verdad? Como les decía, las investigaciones, las universidades, nosotros mismos empezamos a evaluar qué empresa sí, qué empresa no, a partir de esas 3 categorías que les mencionaba al principio: el tema social, el tema económico y el tema ambiental. Y a partir de unos actores fundamentales, que es el gobierno, la sociedad civil y el consumidor. ¿Y por qué el gobierno? ¿Qué creen ustedes? Ya lo veíamos. ¿Qué pasó con esto? Porque es el gobierno el que me genera la política pública, ¿verdad? Muchas veces tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos locales, los gobiernos regionales, son los que me dicen cómo debo actuar y qué políticas y qué normativa tengo que guiarme para poder producir, ¿verdad? Pero ¿por qué la sociedad civil? Somos los que validamos a la empresa. Siempre con Bernardo Toro, un filósofo que trabajé, él preguntaba, ¿qué pasa si los que vamos a hacer mercado al éxito, verdad? Yo soy uno de ellos, o a cualquier supermercado de grandes cadenas, le cambian el color al logo, o le bajan el amarillo, o sale alguna noticia que los grupos de
interés del grupo éxito, en este caso no los consumidores, sino los miembros de la cadena de valor de la leche, ¿verdad? Están trabajando con población infantil. ¿Qué hacen ustedes? ¿O qué pasa si nos damos cuenta que en algunos supermercados nos dicen que si puede dejar las vueltas, los 25 pesos, los 50 pesos, ya muchas veces los 98 pesos, esos números no completos para las causas infantiles, y nos damos cuenta que esa plata no está yendo para la causa infantil? ¿Qué hacemos nosotros como consumidores? Validamos eso, ¿verdad? Salimos a redes sociales, hacemos el escándalo, y mucha gente no se va a tomar el tiempo para validar si eso es verdad o no. ¿Y qué pasa? Empezamos a generar ese concepto de que esa empresa X, con la plata que nos está pidiendo, no está cumpliendo con su parte de sostenibilidad. Que están haciendo lo que conocemos como el famoso greenwash. ¿Y qué es eso? Es lavar nuestra conciencia a partir de unas acciones ficticias para decir que somos ambientalmente sostenibles. Y ahí viene el tema de, bueno, cómo ese concepto nuevo de sostenibilidad, de negocios inclusivos, de negocios basados en la naturaleza, me empiezan a jugar a partir de unos criterios: bienestar humano y progreso social, creación de riqueza vista desde qué punto, no desde el punto de plata y plata y plata y plata y plata, sino el concepto macro de riqueza. ¿Cuál es ese concepto macro de riqueza? Es riqueza social, riqueza económica, riqueza espiritual, donde todos quepamos, de acuerdo a nuestras características. Un balance ambiental y ecoeficiencia, cómo a partir de lo mucho o poquito que esté produciendo, soy eficiente en el uso de esos recursos y ese manejo, y cómo hago para ganar y generar mayor impacto, ¿verdad?, en mi proceso con menor materia prima. El tema de la política económica y los mercados es fundamental. Como les decía, el cambio en las economías y unos contratos sociales y de desarrollo institucional. ¿Que me generen qué? Que me generen equidad. Sin equidad, sin organización, es muy difícil que generemos esos negocios sostenibles. ¿Por qué sin organización? Hay un filósofo brasileño, Leonardo Boff, que me dice que el mayor indicador de pobreza, ¿cuál es? Es no estar organizado. ¿Y por qué es el mayor indicador de pobreza no estar organizado? Porque cualquier persona puede vulnerar mis derechos si no estoy organizado. Y yo puedo vulnerar el derecho de cualquier persona que no esté mínimamente organizada. ¿Y a qué me lleva eso? A que no tengo redes de trabajo que me van a fortalecer y me van a apoyar cuando esté generando mis modelos sostenibles de negocio. Que hay algo aquí en el chat. Esta situación afectaría la reputación de la empresa, dice Luz Marina. Ahorita, Luz Marina, vamos al espacio de dudas, comentarios, preguntas, y con mucho gusto hacemos énfasis al comentario, ¿verdad? Gracias. Listo. Seguimos aquí. Vamos a ver qué pasó. No se preocupen que aquí hay más, pero como siempre. Ok. Entonces, ¿se acuerda que les hablaba de esa serie de indicadores que me pueden ayudar a validar si estoy haciendo bien o no el trabajo? Entonces, el Global Report Initiative es una de las iniciativas más antiguas y me dice, cuando usted va a hablar de temas ambientales, sociales y de gobernanza, en los temas ambientales usted necesita una serie de indicadores. ¿Para qué? Para poder realmente mirar si lo está haciendo bien o no. Y esa serie de indicadores, ¿a qué me hacen referencia? En el GRI hacen referencia a 8 categorías grandes. Es el tema de materiales, ¿verdad? Al tema de la energía, al tema de agua, biodiversidad, emisiones, residuos efluentes, cumplimiento ambiental y evaluación ambiental de proveedores. Y así me lo dice para la parte social y así me lo dice para la parte de gobernanza. ¿Y por qué hago énfasis en la parte ambiental?
porque como les dije, la base fundamental para que exista todo lo demás es el planeta. Entonces, cuando hablamos de materiales, ¿a qué hacemos referencia? A qué materiales utilizamos para nuestro servicio, para vender nuestro producto, ¿verdad? Para nuestro negocio. ¿Y cómo son esos materiales? ¿Cuánto material utilizo? ¿Cuánto volumen? ¿Cuánto peso de ese material? Pero material virgen o material reciclado o qué tipo de material estoy utilizando. Y se le empieza a dar ya mucho peso a esos insumos reciclados, si estamos haciendo mesas, por ejemplo, o si estamos haciendo asientos, o si estamos haciendo ladrillos, ¿verdad? Y cómo estoy envasando esos materiales. ¿Qué material utilizo? Que nos quedemos con eso. El tema de energía. Son los consumos energéticos de mi empresa, pero también son los consumos energéticos de mis grupos de interés, de algunos de los grupos de interés, de mis proveedores, ¿verdad? De mis colaboradores. ¿Y qué está pasando con esos consumos? ¿Se están reduciendo? ¿Se están incrementando? ¿Por qué se reducen? ¿Por qué se incrementan? ¿Y esos consumos a qué me van a llevar? Y lo podemos articular aquí, a una de esas nuevas huellas que tanto se ha conversado últimamente, que es la medición de la huella. La medición de la huella de carbono prácticamente es qué energía, uno de los tips de energía, ¿verdad? Estoy utilizando para poder saber cuántos gases de efecto invernadero estoy desarrollando. El tema de aguas y efluentes, ¿verdad? Contenido sobre el agua como recurso compartido. El agua es un recurso de todos, ¿verdad? Cómo el uso de agua de mi compañía está afectando la gestión del territorio, ¿verdad? Y empiezo a mirar de dónde traigo el agua, cómo estoy vertiendo esa agua, el tema del consumo de agua, tema de biodiversidad. Veíamos uno de los límites planetarios que ya sobrepasamos. ¿Qué pasa con mi negocio? ¿Está cerca de ecosistemas o hábitats estratégicos? ¿Mi negocio está de pronto impactando alguna especie clave que esté en esos ecosistemas? Estoy en un negocio de explotación de recursos naturales no renovables en un área protegida. ¿Qué está pasando con ese negocio y cuál es el impacto? El tema de las emisiones, como les decía, ¿verdad? Emisiones de gases de efecto invernadero muy relacionado con los temas de energía. El tema de los residuos, ¿qué estoy haciendo con mis residuos? ¿A dónde están yendo esos residuos? Y todos estos son indicadores que podríamos empezar a medir para darnos una idea de si nuestro negocio es sostenible o no y cómo ese negocio está impactando o positivamente o negativamente en el tiempo. El tema de la normatividad ambiental, ¿verdad? Como les decía, ¿por qué es importante el gobierno? Porque el gobierno es el que me construye, ¿verdad? Todo esto que vemos acá, leyes, decretos, legislación normativa ambiental, y él me dice, bueno, señores, ustedes como empresa tienen que cumplir esto y esto y esto. Luego les vamos a compartir la presentación, ¿verdad, Diana? Y en esa presentación, pues aquí está este link, que este link es donde está el 99.9% de la legislación y la política ambiental. Ustedes saben que Colombia es uno de los países que mayor legislación tiene, que mejores políticas tienen, sobre todo en el caso ambiental. Pero ¿qué pasa con esas políticas? ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? ¿Están en el papel? ¿Son solo de discurso? ¿Verdad? El tema de la evaluación ambiental de proveedores, y esto es muy importante para ustedes como empresas que pueden tener sus proveedores o que incluso ustedes son empresas proveedoras de empresas mucho más grandes, y a qué va relacionado, es a cómo yo como empresa, como empresario, ¿verdad? Evalúo a mis proveedores frente a qué, frente a los cumplimientos ambientales. Entonces, ¿cómo es el transporte de esas empresas que llegan a traerme mi materia prima? ¿Qué está pasando en esas empresas frente al tema de normatividad y pago de parafiscales? ¿Qué está pasando con esas empresas frente a la toma de decisiones? ¿Qué está pasando en esas empresas frente al tema de equidad en sus juntas directivas? Hombres, mujeres, ¿verdad? Y empiezo a generarme todo ese tipo de preguntas para ver si realmente puedo trabajar con ese proveedor o no, y qué impactos nuevamente negativos o positivos me va a traer el trabajar con ese proveedor, para que lo tengamos muy, muy claro.
Aquí era como unos ejemplos rapiditos. Entonces, si alguien puede abrir el micrófono rápidamente y cuando yo le hablo de valor bruto de emisiones directas de gases de efecto invernadero, ¿a cuál de las categorías grandes estábamos hablando? Emisiones y energía, ¿se acuerdan? Naturaleza de los impactos significativos directos e indirectos en la biodiversidad. Pues ahí me lo está diciendo, biodiversidad. Consumo energético de la organización, ¿cómo lo mido? Nuevamente el tema de energía. Y un ejemplo aquí de vertimiento total de aguas, estamos hablando del tema de los residuos, ¿vale? Para empezar a que vayamos desarrollando esos indicadores, los tengamos en cuenta y veamos cómo me ayudan a ver si soy sostenible o no. Enfocados en temas ambientales. Y ya para el tema de los negocios y para terminar, estamos hablando de negocios sostenibles. Todo esto está relacionado. ¿Qué pasa hoy con los negocios sostenibles en Colombia? Esta noticia es de ayer, de antes de ayer en El Tiempo. Ya hay más de 4.000 negocios verdes. ¿Y qué datos me dan esos 4.000 negocios verdes? Tienen presencia en 750 municipios de los 1.100 municipios. En los 32 departamentos hay negocios verdes. Hay más de 70.000 asociados. Hay más de 44.000 empleos directos de esos negocios verdes. 25.000 hombres, 19.000 mujeres. Y las ventas anuales el año pasado superaron los 700.000 millones de pesos. ¿Se acuerdan que les dije que ser sostenible y ser responsable paga? ¿Y que es beneficioso? Pues aquí está el soporte de por qué les decía eso. ¿Qué necesito para que mi negocio sea sostenible? Viabilidad económica del negocio, obviamente, si no cerrero. Impacto ambiental positivo del bien o del servicio. Enfoque del ciclo de vida del bien o del servicio. ¿Qué pasa con ese bien y cómo nuevamente utilizo el residuo que en algún momento generé a que sea otra vez el insumo? La sustitución de sustancias materiales riesgosas, el tema de todo el reciclaje de esos materiales, el uso eficiente que ya lo veíamos, la responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor o mis proveedores, ¿verdad? Y el tema de esquemas, programas o reconocimientos ambientales a los que mi negocio pueda estar inscrito. Vamos a ver cómo vamos. Uy, quedan 10 minutos. Un par de ejemplos rápidos de negocios, soluciones basadas en la naturaleza. No sé si se hayan dado cuenta ustedes que en el Caquetá hay un emprendedor que está restaurando el territorio caqueteño, ¿verdad? Los ecosistemas del territorio caqueteño, que ya le generó una articulación con el Foro Mundial Económico, le generó una articulación con el BID para financiar sus actividades y así poder seguir restaurando la tierra. Y además de restaurar la tierra, tiene una escuela donde capacita a personas como nosotros frente a la importancia de la restauración ecosistémica en el territorio amazónico. ¿Han escuchado hablar de Natura Cosméticos? Me imagino que sí. ¿Cómo trabaja Natura Cosméticos rápidamente? Trabaja con las comunidades indígenas en la Amazonía que extraen los productos naturales. Ellos generan su producto, lo venden, pero están dividiendo todo el tema de las ganancias. ¿Han escuchado de Alquería, empresa tipo B? Ya muchas empresas empiezan a construirse en empresas tipo B, que es una empresa tipo B, empresas que generan beneficios no únicamente para nuestra junta directiva, para los tomadores de decisiones, sino para toda la comunidad. En este caso, con los productores de leche en la Sabana de Bogotá. Esos son 3 ejemplos muy rápido porque se me acabó el tiempo, pero como les digo, hay más de 4.000 ejemplos. Cuando quieran los conversamos. Muchas gracias. Diana, me dirás cómo seguimos. Traté de cumplir con el tiempo, pero es que este tema me gusta tanto que se me olvida. Perdón. No, estamos muy bien, igual que ya nuestros asistentes pues tienen la costumbre que si nos pasamos unos 5 minuticos, ellos están muy complacidos siempre de asistir. No, yo estoy encantada, entonces procedamos a las preguntas, aunque a mí todo me quedó tan claro. Y ahora que apuntabas a Natura, nosotros lo tuvimos aquí como experiencia empresarial y la verdad es que fue muy increíble todo lo que ellos hacen precisamente sobre negocios sostenibles y con ese concepto ambiental en el que se respaldan con todas sus acciones y el trabajo que hacen con sus grupos de interés y todas sus comunidades alrededor de estos negocios sostenibles. Entonces, nada, procedamos a las preguntas que tengan, pueden hacerlo también por el chat, ustedes ya saben.
Entonces quedamos súper atentos para proceder. Bueno, aquí que los agradecimientos pues a la Corporación Venanco Solidario y a ti pues por la oportunidad de este encuentro. Muchas gracias, muchas gracias. Ah, bueno, respondámosle a Luz Marina la pregunta, lo de la situación de que habías mencionado y que cómo afectaría entonces la reputación de la empresa. ¿Te acuerdas? Sí, 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 aquí está. Entonces, esta situación afectaría la reputación de la empresa. Luz Marina, ¿qué situación específicamente o el no ser sostenible de una manera integral? Buenos días. Buenos días. No era una pregunta, era simplemente que estaba haciendo un aporte frente a lo que tú estabas comentando de esos factores de greenwashing, cómo Sí, señora. empiezan a afectar la reputación de la empresa cuando este tipo de situaciones no se controlan o no se gestionan a tiempo en las empresas. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Les traigo un ejemplo. ¿Ustedes conocen la marca H&M? Sí. Bueno, es una marca de ropa que ya ustedes la conocen y H&M tenía mucha publicidad en medios de comunicación, incluso sacaron un documental en Netflix donde ellos decían que eran una compañía sustentable, responsablemente, ambientalmente responsable, que trabajaba y cuidaba a sus grupos de interés, pero investigaciones más a profundidad se dieron cuenta que ese grupo IHM, por ejemplo, la mayoría de sus maquilas la tenían en países donde el tema de la esclavitud de una u otra manera se seguía dando. Esclavitud relacionada con no pago por horas extras, ¿verdad? No generación de buenas condiciones para los trabajadores, incluso trabajo infantil. Entonces, hace poco salen a la luz esas investigaciones que por lo general las hacen grupos de interés que deberíamos nosotros como empresa tener en cuenta. No son definitivos para mi negocio, pero alguna acción que ese grupo de interés pueda desarrollar puede afectarme el negocio. En la metodología se dice que son grupos de interés adormecidos, que están buscando el espacio para sacar algo a colación y generar algún tipo de beneficio. En este caso, beneficio para otras personas. Entonces, los tanques de pensamiento, ONGs, investigadores privados se dedican a hacer esta investigación, encuentran todo lo que está pasando y lo salen a la luz pública. Multan a estos señores de H&M, ¿verdad? Y se dan cuenta que todo eso que estaban haciendo es greenwash, donde a personas incautas que de pronto no conocemos nos dicen, lo estoy haciendo muy bien, pero tengo que ir más a fondo. Por eso la importancia de decir la verdad y de tener en cuenta como negocio a todos los grupos de interés, no únicamente al que tiene poder, no únicamente al que tiene urgencia y no únicamente al que es reconocido, sino a todos los que tengan esas tres categorías grandes de los grupos de interés. Urgencia, poder y legitimidad. ¿Algo más? ¿Cómo realizar en nuestro país la transición de energías fósiles a energías limpias para ser sostenibles sin bajar la expectativa de crecimiento económico? Bueno, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Excelente pregunta y más Sí. porque desde los últimos 2 meses, ¿verdad? Esa ha sido la discusión diaria en nuestro país, en el Congreso, en los seminarios, a partir de la ministra de Minas y Energía, ¿verdad? Entonces, digamos que hay unos datos interesantes que se tienen. Y decían que hace 4 o 5 años, ¿verdad? Teníamos únicamente 2 iniciativas grandes de transición energética. Cuando empezó el gobierno hace 4 años, ¿verdad? Y terminó este gobierno con más de 160 proyectos de transición a energías limpias, sobre todo las relacionadas con energía solar, en granjas solares, ¿verdad? Y disculpa, señora. Eduardo, y ahora lo del tema del hidrógeno, que inclusive lo vamos a trabajar en nuestro 12º Congreso, que les recuerdo, y qué pena interrumpirte, pero es que no puedo dejar de pasar este momento, que es
El 3 y el 4 de noviembre va a ser presencial y virtual para las personas que no puedan viajar a la ciudad de Bogotá. Y el jueves 3 de noviembre iniciamos con una agenda académica muy importante y ahí vamos a tratar el tema del hidrógeno, que también se están haciendo proyectos muy interesantes sobre esto. Entonces, para que no se lo vayan a perder. Dale, continúe. No, señora, esa es otra de las estrategias, ¿verdad? Para el tema de las energías limpias, de esa transición. Y aquí cuando se habla del crecimiento económico, somos un país muy pequeño, ¿verdad? Que está aportando muy poco a la huella. Si se dieron cuenta, casi ni aparecemos en ese mapa. Colombia aporta el 0,0, ojo, 0,04% a los gases de efecto invernadero. Entonces, sí, es importante que hagamos esa transición, ¿verdad? Sin dejar de crecer, porque todavía existen muchas inequidades. Es como a partir del crecimiento, de la equidad, de la distribución de beneficios de manera sostenible, podemos empezar con esa transición. Es muy cara hoy la transición. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa con esos vehículos híbridos o vehículos 100% eléctricos? Son muy caros. ¿Por qué son muy caros? Por el tema de las baterías. ¿Qué va a pasar cuando yo disponga de esas baterías? Me van a generar un residuo. ¿Qué voy a hacer con esos residuos? ¿Los voy a transformar? ¿Los voy a utilizar? O sea, tenemos que ser equilibrados, tenemos que tener equilibrio. Yo no puedo parar hoy la exploración y la explotación del petróleo. ¿Por qué? Porque no es únicamente los gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa si no estamos explotando petróleo o coltan o oro? ¿Podríamos estar haciendo esta reunión? ¿Podríamos estar hablando por teléfono? Diana tendría esos aretes tan lindos que tiene, o esos son los audífonos. No se puede, ¿verdad? Entonces no podemos de un momento a otro decir no voy a explotar más, porque primero tenemos que suplir unas necesidades. Una vez suplamos esas necesidades, vamos a equilibrarnos. Hay un estudio que dice que si hoy el mundo no emite más gases de efecto invernadero, la curva empieza a bajar en 50 años. Entonces, es de mucha investigación, de muchas iniciativas, pero también siendo reales con nuestra realidad colombiana y de América Latina. Eso. Bueno, gracias a Ivonne Estupiñán, que nos acaba de colocar, Ivonne, eres un amor, las inscripciones al Congreso para que se inscriban y, como les digo, lo puedan disfrutar tanto de manera virtual como presencial las personas que deseen asistir. Gracias, Ivonne. Bueno, ¿alguna otra pregunta además? Bueno, si no, entonces ya damos, Eduardo, por terminado el evento de hoy. La verdad es que gracias infinitas por habernos compartido estos interesantes conocimientos, estos tan buenos datos que nos trajiste. Esta presentación la vamos a editar y después la subiremos a nuestro canal de YouTube, porque hay varios en lista, pero lo más importante es que ustedes asistan a estos espacios, porque no es lo mismo ver un video, es importante, pero no es lo mismo tenerlo así en vivo y en directo, aunque yo soy de las que siempre pienso que para mí la modalidad presencial es mucho más valorable, pero ya que tenemos esta oportunidad de tener este medio virtual, pues lo tenemos que aprovechar también al máximo. Y especialmente Eduardo, que está por allá en Villavicencio, pues imagínese, conectado con nosotros, no tendríamos la oportunidad de poderlo estar viendo y escuchando. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a este espacio. Los esperamos la próxima semana con la experiencia empresarial sobre el mismo tema, sobre negocios sostenibles, con la Fundación Cauca Verde. Lo tendremos el jueves de la próxima semana a las 10 de la mañana para que se conecten. Les enviaremos la invitación con antelación también para que se inscriban por medio de nuestra página web y los esperamos. Eduardo, mil gracias por
acompañarnos, por estar siempre tan disponible para nuestra organización, para nuestras empresas. Espero, nos vemos en el taller. Sí. En el taller nos vemos. En el taller del 28 de septiembre a las 10 de la mañana vamos a tener un espacio ya más amplio con Eduardo, mirando otros temas de interés. Entonces, bienvenidos. También les enviaremos la invitación para que acabemos de disfrutar todo el conocimiento que nos comparte Eduardo. Muchas gracias a todos, un feliz resto de día y nos vemos entonces la próxima semana. Disfruten esta semana de receso para los que estén de descanso, pero muchas gracias por su compromiso, por estar acá en esta mañana. Feliz día, que estén muy bien y un abrazo. Diana, Gracias, muchísimas Eduardo. gracias. Que estén muy bien y a la orden cualquier cosa que necesiten. Claro que sí, un abrazo inmenso. Aquí Hasta siempre luego, muchas gracias. en tu casa. Gracias a todos.